Saludos en el nombre del Señor. Para mí es de mucha alegría poder estar ante ustedes y poder compartir una reflexión para la semana. Y en este día de reflexión quiero compartir un pensamiento que he titulado Vivo con paciencia. Y para iniciar esta reflexión quiero compartir con ustedes una historia que leía. Una historia sobre un hombre llamado Abraham. Es una historia tradicional en el pueblo hebreo. Y esta historia nos dice que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, pues ya en horas de la noche. Y cuando Abraham está ahí sentado a la puerta de su tienda, pasa un anciano. Y este anciano, cansado del camino, de la jornada diaria, cansado de pues causa de su edad, llega a la tienda de Abraham y Abraham toma la iniciativa y le invita a pasar a su tienda, lo abraza de una forma muy emotiva y quiere compartir con este anciano, pues que nota que está cansado, agotado, con hambre, y lo hace pasar y le comparte alimento y bebida. Le lava los pies y el anciano entra a su tienda. Cuando Abraham le presenta o le entrega alimentos, Abraham nota que este anciano come y se toma la bebida, pero no hace ninguna oración y no da gracias a Dios. No hay ninguna plegaria de bendición para los alimentos que está ingiriendo. Y llama la atención la actitud, la forma, la manera de este anciano. Y Abraham le pregunta al anciano: ¿no adora usted a Dios? El anciano, muy pausado, con mucha tranquilidad, su voz pues entrecortada por la edad, el anciano le responde: yo adoro solamente al fuego, no tengo reverencia a ningún otro Dios, porque mi Dios es el fuego. Cuando Abraham escuchó esto, se molestó, se disgustó y agarró por el hombro al anciano y lo sacó de su tienda al frío de la noche y le dijo que se fuera, que no lo quería en su tienda. Se fue el anciano con hambre, cansado, y prosiguió su camino. Pero en ese intervalo entre el anciano se retiraba y entraba Abraham a su tienda, le habla a Dios. Y Dios llama a su amigo Abraham y le pregunta: ¿dónde está el viejo extranjero que había entrado a tu tienda? Y Abraham le contesta: yo lo eché porque no te adora. Dios le responde a Abraham: he sufrido por este viejito unos 80 años, aunque no me honra. ¿No has podido soportarlo una sola noche? Interesante. Dios había soportado al viejito con todas sus mañas y malamañas y seguía adorando al fuego, pero Dios todavía estaba ahí con paciencia, tratando con el anciano. Que el anciano reflejara o percibiera que Dios existía, que Él lo cuidaba, que Él lo bendecía, que Él lo ayudaba, que abría sus puertas. Y en medio de todo lo que el anciano podía estar viviendo y experimentando, Dios continuaba ahí. Y en unas cuantas horas, en un tiempo pequeño, esta historia sobre Abraham no es de la Biblia, una historia. No soportó ni una noche, no tuvo paciencia en una noche para tratar con una persona que no adoraba a su Dios. Esta solamente es una historia de tradiciones hebreas. La Biblia dice algo interesante. Hebreos capítulo 12, verso 1, verso 2. Voy a leer el verso 1 primeramente. Dice el verso 1 de Hebreos 12: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos un gran nube de testigos. Hay mucha gente mirándonos.
si eres hijo de Dios, si confiesas a Jesucristo, si sirves a Dios, si lees la Biblia, si confiesas con tu vida a Dios, hay un gran número de testigos viéndonos. Aparte de Dios y los ángeles, en esta tierra hay mucha gente viendo nuestra confesión de fe, como la vivimos. Pero dice en el versículo al final: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Usted y yo, desde el momento en que nacimos, tenemos una carrera por delante. Hay que correrla con paciencia. No es del más rápido, no es del más veloz, es de resistencia, paciencia, con calma, un paso a la vez. Gloria al Señor. Sin tener prejuicio, sin juzgar a los demás, sin atacar a otros. Bendito el Señor. Correr con paciencia y liberarnos de los pesos. Peso de menospreciar a alguien, peso de sectarismo, peso de denigrar a otras personas o a otras creencias. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Vivo con paciencia. La palabra paciencia o ser paciente en la Biblia significa capacidad de sobrellevar algo sin alterarnos. Interesante. Tener la capacidad de sobrellevar algo sin alterarnos. Tenemos la tendencia de alterarnos fácilmente. Y hay veces tenemos la personalidad como el alcacelser. Ay, paciencia, paciencia, paciencia. Hay veces necesitamos no un saco, un par de onzas de paciencia. El término paciencia también está relacionado con llegar a un nivel de madurez, constancia, perseverancia, persistencia. El tener paciencia es constancia. El tener paciencia es ser perseverante. El tener paciencia es ser persistente. Llegar a un nivel de madurez. No sé cuál es tu nivel de madurez hoy relacionado con la paciencia, pero ¿vives con paciencia? La Biblia dice en el versículo 2, Hebreos 12, verso 2, dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Mirar al invisible. Hay forma de hacerlo, hay manera de hacerlo. Lo interesante es intentarlo. Aleluya. Corra con paciencia mirando al invisible, el blanco. Póngase un blanco. Y que ese blanco no sea tu carro, tu empresa, el negocio, la beca, tu posición social, que no sea tu esposo, tu esposa, tu casa. Que ese blanco sea Jesucristo. El blanco sea el invisible. Ahora quiero mencionarle cómo fortalecemos nuestra paciencia. Quiero mencionar rapidito 9 pasos para mejorar o fortalecer nuestra paciencia. 1. Si es posible, tome distancia de los conflictos. 2. Reconocer aportes de otras personas. 3. Identificar los pensamientos impacientes en nosotros. 4. Piensa antes de hablar. 5. Reducir las exigencias con uno mismo. Exigir lo necesario, exigir lo que sabemos que podemos lograr. 6. Detectar lo que se puede controlar y lo que no se puede controlar. 7. Evitar las quejas. 8. Diferenciar entre lo que quiero y lo que amo. 9. Poner humor en la vida. Gloria al Señor. 9 formas para fortalecer la paciencia. Dice la Biblia, Romanos capítulo 15 y el verso 4 y 5. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestras enseñanzas se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Perfeccionar nuestra paciencia nos ayuda a mejorar con la esperanza. Si fortalecemos nuestra paciencia en la palabra de Dios, con la palabra de Dios, tendremos esperanza. Importante. Dice el verso 5, pero el Dios de paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Si queremos mejorar nuestra paciencia, acerquémonos a Dios. Es un Dios de paciencia. Él ha tenido mucha paciencia desde la creación. Reflexión para la semana.
¿Cómo fue la paciencia de Noé en el arca? ¿Cómo fue la paciencia de Moisés con el pueblo de Israel? ¿Cuánta paciencia tuvo David con el rey Saúl? ¿Cuánta paciencia necesitó Job para superar sus pruebas? ¿Cuánta paciencia tuvo Jesús con los 12 discípulos? ¿Cuánta paciencia ha tenido Dios con usted y conmigo? ¿Vivimos con paciencia? Reflexión para la semana. Recuerden nuestras cuentas en YouTube, Templo Fuente Salvación Oficial, Facebook, Fuente Salvación Oficial e Instagram, Templo Fuente de Salvación. Bendiciones en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Recuerden la pregunta de la reflexión. ¿Vivimos con paciencia? Bendiciones.